El último banco del parque. Imagina que estás solo, sentado cada día en el mismo banco del parque, esperando algo que ni tú sabes qué es, hasta que un niño aparece y te devuelve la vida con solo una sonrisa. Pero ese niño no es lo que parece. Esta no es solo una historia más. Es una cita divina. Un milagro disfrazado de inocencia. Y sí, te advertimos algo, vas a llorar. Quédate hasta el final y descubre cómo Dios tocó la vida de un anciano, usando el alma pura de un niño del cielo. Dicen que la soledad duele más en el corazón que en los huesos. Pero también dicen que cuando crees que todo se ha perdido, Dios siempre manda una luz. Esta es la historia de Don Ernesto. Don Ernesto tenía 82 años. Cada mañana, caminaba despacito hasta el parque central del pueblo, donde siempre ocupaba el mismo banco, justo debajo de un viejo árbol de jacaranda. Tenía la mirada perdida, la ropa limpia pero gastada, y una pequeña libreta en sus manos donde escribía cosas que nadie entendía. No hablaba mucho con nadie. Los niños corrían a su alrededor, los adultos pasaban sin saludarlo, y él solo miraba el cielo como si esperara una respuesta. Nadie sabía que, en su alma, vivía un vacío inmenso. Había perdido a su esposa hacía 3 años, y a su único hijo mucho antes, en un accidente de tráfico. Desde entonces, la única compañía que tenía era Dios y su banco. Pero un día, todo cambió. Un niño se sentó a su lado. ¿Por qué siempre estás solo, señor?, le preguntó el pequeño, con ojos curiosos y sinceros. Don Ernesto tardó en responder. Apretó la libreta contra su pecho y respondió con voz temblorosa. No estoy solo, hijo, solo estoy esperando que alguien escuche mi oración. El niño se quedó en silencio. Sus pequeños ojos lo miraban con una mezcla de tristeza y ternura. Tenía unos 8 años, ropa sencilla y un helado en la mano que comenzaba a derretirse. ¿Y qué estás pidiendo en tu oración?, insistió con inocencia. Don Ernesto sonrió débilmente y abrió su libreta. Las hojas estaban llenas de frases, versos y pequeños dibujos, pero en la primera página, escrita con pulso firme, había una frase que decía: Señor, no te pido años, solo un día más para sentirme amado. El niño leyó en silencio y su mirada cambió. Se sentó más cerca de Ernesto, partió su helado en 2 y le ofreció la mitad. Mi mamá dice que cuando compartes, Dios sonríe, dijo mientras le extendía la mano. Ernesto lo aceptó, no tanto por el helado, sino por el gesto. Sintió un calor en el pecho, una llama que no había sentido en años. ¿Cómo te llamas, hijo? Matías, respondió con una sonrisa. ¿Y tú? Ernesto, aunque hace mucho que nadie me llama por mi nombre. Los dos se quedaron sentados en silencio, comiendo helado, mirando las hojas caer. Y por primera vez en mucho tiempo, Ernesto no se sintió invisible. Pero lo que no sabía es que Matías tampoco era un niño cualquiera. Al día siguiente, Ernesto regresó a su banco. Esta vez llegó más temprano, con la libreta bien guardada en su abrigo, y con una leve esperanza revoloteando en el pecho. No sabía por qué, pero algo le decía que Matías volvería. Y no se equivocó. Don Ernesto, gritó el niño desde la entrada del parque, agitando la mano con entusiasmo. El anciano sonrió como hacía años no lo hacía. Matías se sentó a su lado, esta vez con una pequeña bolsa de pan. Traje para las palomas. ¿Te gusta verlas comer? Me gusta ver cómo algo tan simple las hace felices, respondió Ernesto. A veces, las personas olvidamos que la felicidad vive en las cosas pequeñas. Durante horas conversaron. Matías hacía preguntas sin parar, sobre la vida, los sueños, el amor, y también sobre Dios. Don Ernesto respondía con la sabiduría que solo los años y el dolor pueden dar. Pero algo llamó su atención. Matías nunca mencionaba a su familia. Nunca hablaba de su casa,
ni de su escuela. Y había una calma extraña en sus ojos, como si llevara siglos entendiendo cosas que otros niños no comprendían. «Matías, ¿tú crees en los ángeles?», preguntó Ernesto en un susurro. El niño bajó la mirada, sonrió y respondió: «Creo que Dios envía personas a nuestra vida justo cuando más las necesitamos, ¿no le parece que eso ya es un milagro?». Y entonces, algo dentro de Ernesto se quebró. No de tristeza, sino de algo mucho más profundo. Sanación. Esa tarde, Ernesto no quiso irse del parque. Matías se quedó a su lado hasta que el sol comenzó a esconderse detrás de los árboles, pintando el cielo de naranja y dorado. El anciano tenía lágrimas en los ojos, pero no eran de tristeza. Por primera vez en años, alguien lo había escuchado, lo había mirado a los ojos y había compartido con él, sin esperar nada a cambio. «Gracias por venir, Matías», dijo, con la voz quebrada. «Gracias a usted, don Ernesto. Yo también lo necesitaba». El niño se despidió con un abrazo fuerte, de esos que hacen temblar el alma. Y entonces, antes de alejarse, Matías volteó y dijo algo que dejaría al anciano completamente en silencio. «Dios escuchó tu oración. No te dio más años. Te dio algo mejor, un motivo para sonreír». Y se fue. Ernesto lo observó alejarse entre los árboles, con el corazón latiendo fuerte. Quiso seguirlo, pero al doblar la esquina del parque, el niño ya no estaba. No había nadie. Ningún rastro. Ni siquiera las huellas pequeñas de sus zapatos. El anciano se quedó de pie, sin comprender del todo lo que había pasado. Y entonces, lo supo. Matías no era un niño común. Matías fue una respuesta del cielo. Esa noche, don Ernesto no durmió como siempre. No se revolcó en la soledad ni habló en voz alta con su libreta. En lugar de eso, encendió una vela y se arrodilló junto a su cama, algo que no hacía desde que su esposa partió. «Gracias, Señor», susurró con los ojos cerrados. «No entiendo por qué me mandaste a ese niño, pero gracias, porque me sentí vivo otra vez». Al día siguiente, volvió al parque. Y al siguiente también. Esperó a Matías durante horas, en el mismo banco, bajo el mismo árbol, pero el niño no regresó. Pasaron días. Y días. Y aunque al principio la ausencia le dolía, Ernesto no dejó de ir. Porque aunque Matías no apareciera, él había dejado algo en su corazón que ya no se podía borrar. Esperanza. Una mañana, mientras alimentaba a las palomas, una mujer se acercó. Llevaba un cuaderno en la mano y una expresión curiosa en el rostro. «Disculpe, señor, ¿es usted don Ernesto?». «Sí, señora». «¿Nos conocemos?». La mujer sonrió con tristeza y le mostró la libreta. «Mi hijo se llamaba Matías. Tenía esta libreta en su mochila cuando falleció hace 2 años». Ernesto se quedó helado. «¿Cómo dice?». La mujer abrió la libreta, y ahí, en la primera hoja, había un dibujo. Un banco de parque, un árbol de jacaranda, y un anciano con una libreta en la mano. Don Ernesto temblaba. Miraba el dibujo y no entendía. Era él, sin duda. El banco, el árbol, incluso su abrigo gris, todo estaba ahí, perfectamente dibujado con manos infantiles. ¿Dice que su hijo se llamaba Matías?, logró preguntar, con la voz quebrada. Sí. Tenía solo 8 años. Era un niño especial, muy espiritual. Siempre decía que quería ayudar a las personas tristes. Un día escribió en su diario que cuando fuera al cielo, le pediría a Dios que lo dejara volver para consolar a los corazones que se habían olvidado de sonreír. Los ojos de Ernesto se llenaron de lágrimas. Su alma temblaba, como si todo lo que había vivido aquellos días se reordenara dentro de él. ¿Dónde falleció?, preguntó apenas. En este parque, respondió la mujer,
con la voz temblorosa. Lo atropellaron justo ahí, cruzando hacia el kiosco. Venía a traerle un dibujo a un señor anciano que, según él, se sentaba todos los días a esperar a Dios. Ernesto se tapó la boca. Sintió como si su corazón se rompiera y se reconstruyera al mismo tiempo. El niño que le había devuelto la esperanza. El niño que partió su helado, que le habló de fe. El niño que parecía enviado del cielo. Era Matías. Y ahora, frente a él, estaba su madre. Otra alma rota que necesitaba escuchar la misma verdad que él acababa de comprender. Don Ernesto tomó la libreta de manos de la madre. La sostuvo como si fuera sagrada. Ambos se quedaron sentados en el banco, en silencio, escuchando el canto de los pájaros, el crujir de las hojas y el murmullo de Dios entre los árboles. Señora, dijo al fin, su hijo no solo volvió. Cumplió su promesa. Me devolvió la vida. La mujer lloraba en silencio. Apretaba entre sus dedos una cruz de madera que llevaba colgada al cuello. Yo pensaba que Dios me había quitado todo. Pero hoy, siento que me lo ha devuelto de otro modo. Ernesto asintió. A veces, los milagros no llegan como esperamos, llegan como los necesitamos. Desde ese día, la vida de ambos cambió. Cada tarde, Ernesto y la madre de Matías se encontraban en ese mismo banco. Compartían historias, rezaban, y en cada palabra recordaban al niño que unió dos almas rotas con una sola misión, hacer que el amor de Dios no pase desapercibido. Y aunque Matías no volvió a aparecer en cuerpo, Ernesto lo sentía en cada brisa suave, en cada hoja que caía, en cada sonrisa que nacía sin razón aparente. Porque cuando un ángel pasa por tu vida, no lo olvidas jamás. Pasaron los años. El banco bajo el jacaranda seguía en su sitio. Algunos lo veían como un lugar cualquiera. Pero para los que sabían la historia, ese banco era sagrado. Don Ernesto partió en paz, en una noche tranquila, con su libreta entre las manos y una sonrisa serena. Cuando lo encontraron, estaba sentado en su banco, como cada día, con la cabeza inclinada hacia el cielo. Y en su regazo, una hoja escrita con letra temblorosa que decía: Gracias, Señor. Me diste un ángel disfrazado de niño, y me recordaste que aún en el ocaso, hay amaneceres que florecen. A su entierro no fue una multitud. Pero sí fue ella, la madre de Matías. Llevaba flores moradas, como las del jacaranda, y una vela encendida. Años después, se colocó una pequeña placa en el banco. Decía: Aquí se sentaron dos almas rotas, y Dios las abrazó con un milagro. ¿Y si algún día pasas por ese parque? Siéntate. Cierra los ojos. Tal vez escuches una voz infantil decirte: Dios también te escuchó a ti. Tal vez tú también estés esperando una señal, un milagro, o simplemente que alguien te mire a los ojos y te diga: no estás solo.